Cuando uno quiere saber cuál es la historia verdadera de Cristo y se lo pregunta a los libros, es fácil caer en un brote místico, psicótico, confusional. Peligrosísimo. Sinceramente es, cuanto más lees, menos entiendes. Es como un Freud de las primeras épocas, cuando Freud, para entender lo que le pasaba al paciente, que venía esa muchacha y decía, mi tío me quiso violar cuando yo tenía 8 años, llama al tío. No, el tío murió cuando ella tenía 4 años. Llama a la madre, sí, ese degenerado, porquería, seguro que... Llama al padre, era impotente ese tío. De cada uno tenía una versión incompatible con la del de al lado. Se había muerto antes de la edad que ella dijo. En otro caso era un degenerado y en otro caso era un impotente. Y cuantas más personas llamaba para tratar de entender qué había pasado con ese tío, menos era su posibilidad de comprender qué pasaba con su paciente. Nuestro paciente es Cristo. Lo digo con total certeza de lo que digo. No porque sea el enfermo de turno, sino porque es el que tiene secretos del que tenemos que desentrañar. ¿Cómo es posible entender esas cuestiones? Tengo que hacer citas. Citas que no son solo de los 4 evangelios canónicos. Lo quiero aclarar por una cuestión extremadamente rigurosa e investigativa. Los 4 evangelios canónicos son un capricho de la Iglesia. Es decir, ¿qué tienen de canónicos para ser canonizados? Lo que le convenía a los papas y a los reyes de turno. Ya vamos a hablar de esto. Los evangelios no son 4. Hay algunos deplorables y hay otros que son imprescindibles y no son canonizados. Hay evangelios mucho mejores que los canonizados. De hecho, hay evangelios que se escribieron antes que el primero de los canonizados, que es el de Marcos. Y sin embargo, la Iglesia prefirió que no estén entre los canónicos porque lo que contaban era, precisamente, claves de la vida de Cristo, que no conviene que se sepan si lo que quieres es tener un mediador entre tú y lo divino. Léase la Iglesia. La Iglesia se propone como mediadora entre tú y lo divino. Para quien quiere hacer lo mismo que hizo Jesús, la Iglesia es un obstáculo. Porque Jesús enseñó que las sinagogas eran lugares de hipócritas. No estoy opinando, estoy citando lo que dijo Jesús. Que las sinagogas eran lugares de hipócritas, que la oración en voz alta es nada más que para que la escuchen los demás, que la oración debía ser en forma individual y en forma solitaria, no lo que llamamos eclesiastes, que significa precisamente comunidad, todo lo contrario. Vamos a apoyarnos sobre la vida de Cristo, porque Cristo no pidió que se sepa su vida, Cristo pidió que se sepa su enseñanza. Y yo intento que se entienda el juego que hay entre la primera y la segunda frase. De la primera frase voy a hablar inmediatamente. Empiezo por la segunda frase. El mago presenta su vida para que se interesen en su magia. Y presenta su magia para que se interesen en la magia. No porque saques a la luz la vida de Cristo, la religión se inquieta. Sí, si por sacar a la luz la vida de Cristo, tú pasas a tener un contacto personal, directo, íntimo con lo divino, tal como lo tuvo Cristo. Ahí sí que ya no hacen falta las iglesias. Por cubrir qué pasó con la vida de Jesús, una de las cosas más laberínticas que inventó la iglesia es el celibato. El celibato trae aparejado los abusos sexuales de todo orden, porque por algún lado tienen que hacer algo con esa semilla divina que les da Dios, que se llama la sexualidad. Pero a ver si se entiende. Si la iglesia prefirió meterse en el laberinto del celibato, y hasta hoy tiene los problemas que tiene, y no renunciar al celibato, cuando renunció a tantas cosas que no le convenían, cuando cambió tantas cosas que no le convenían, es porque el celibato es extremadamente clave para no conocer la historia de Cristo. Una de sus claves fundamentales, y es la siguiente. Se sale del laberinto desde la misma puerta por la que se entró. Cualquier laberinto en tu vida no tiene salida si quieres encontrar la puerta en otro lado. Claves de enseñanza poderosísimas que te obligan a encontrar desde dónde has entrado el laberinto, y ahí está la lección que debes aprender. Desde dónde has entrado al laberinto, lo que la gente quiere normalmente, lo que menos le interesa es ir otra vez a ese infierno. El infierno es por no ir otra vez ahí. Cristo no es lo que tú crees que fue. Fue mucho más. El 75% de lo que traigo está documentado en datos. El otro 25% es razonamientos lógicos. A veces se necesita. Si tal era hermano de tal y tal era hermano de talito, tal primero era hermano de talito. ¿Está claro?
O sea, si tú eres hermano de tu hermano y tu hermano es hermano de tu hermano, tú eres hermano del tercer hermano. Cosas así a veces se necesitan porque, entiéndanlo así, van a ir viendo fichas del rompecabezas que al final nos va a mostrar una imagen que nos va a sorprender a todos. Hay una clave que Cristo seguía. Cuando tú tomas esa hipótesis, ese es el hilo de Ariadna, esa es la clave por la cual, si tiras de ahí, todo se aclara cada vez más. ¿Por qué Cristo pegó latigazos en el templo si enseñaba a poner la otra mejilla? Porque había una clave que seguía. Se encontró lo que, a la luz de todas las investigaciones, cuenta que es una vasija que o perteneció a Cristo o a alguien muy cercano a Cristo, y en esa vasija, que es una vasija de mago que se utiliza para ver clarividentemente, si me permitís en términos modernos, en esa vasija que está en pleno estudio, pero que hasta ahora no hubo posibilidades de, aunque van a encontrarle alguna vuelta, siempre le encuentran para ponerla en duda, pero no importa, como señal ya contaba en sí misma. En esa vasija encontrada en Alejandría, Egipto, o sea, un lugar en el que según la Biblia estuvo Cristo, y que está datada en el 50 después de Cristo, o sea, es contemporánea a Cristo, en esa vasija lo único que dice es Cristo, el mago. ¿Qué pasó en la cruz? Para que después de Cristo, el mismísimo Cristo ya no necesita enseñar más nada y no se manifieste más. Y es grandioso poder decirles esto. Cristo no es una excepción. Cristo era alguien que no era como cualquier otro. Ya voy a argumentar por qué. La verdad que no era como cualquier otro. Era alguien extremadamente particular. Pero lo interesante es que tú también. Pero lo interesante es que cualquiera de nosotros también. Yo te voy a explicar las particularidades de Cristo. Pero lo lindo es que no tenemos que pensar a Cristo como a un ser excepcional, sino que lo tenemos que pensar como alguien que logró llegar a un estado excepcional, partiendo de tener problemas como cualquiera de nosotros. Y los tuvo. Y vaya si los tuvo, tanto que no se lo pudieron disimular ni en los evangelios canónicos. La iglesia no surgió de los evangelios. Los evangelios surgieron de la iglesia. ¿Se entiende? Primero hubo una iglesia y después hubieron evangelios. Esto es fundamental. La iglesia decidió, estos son los evangelios, los otros no. No es que siguieron los evangelios para fundar a la iglesia, sino que ya había una iglesia y decidió, estos son los evangelios que vamos a seguir. En este orden entra de entrada la primera pregunta. ¿Por qué algunos evangelios hacen tanto hincapié en una infancia que para otros no tiene nada digno de ser contado? Dicho de otra manera, bienvenidos a la madre y el padre de Cristo. José lo que sí era un personaje prominente de el Sanedrín, porque era un sacerdote, educado por generaciones 7 seguidas desde Sadoc. El mismísimo Sadoc educó a su séptimo abuelo hacia atrás. O sea, no era un cualquiera, era alguien muy importante, pero otra cosa es que tuviera la simiente de David, como se decía, la semilla de David. ¿Están ahí? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Si yo te digo, dime el rasgo fundamental de la pareja José-María, ¿qué dirías? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Para que te des cuenta cuánto nos hipnotizaron con Hollywood y con catecismos. ¿Cuál era el rasgo fundamental de la pareja entre José y María? 90 contra 15. Obviamente eso no era una pareja, en el sentido que conocemos hoy. ¿Qué pasaba? José era prominente sacerdote del Sanedrín. Y por levirato, cuando una mujer era de la simiente de David, ¿me siguen? Cuando era de verdad davídica pura, no se podía casar con quien ella quisiera, sino que se tenía que casar y tener descendencia con alguien davídico o aarónico, máxima tolerancia. ¿Ven todo lo que, claro, de su rango? ¿Ven todo lo que hablamos hoy? Empieza a ser muy útil. ¿Esto qué significa? Claro, pero con una pequeña diferencia que era que tenía que vivir recluida en el templo hasta la edad núbil. Y cuando ya entraba en edad en la que podía procrearse, los sacerdotes del templo tenían que decidir con quién iba a procrear para que la semilla de David y la semilla de Aarón se mantengan puras. Nada de cuentitos de amor, está claro. Cuando una niña llegaba a edad núbil, si era de
de familia real y de sangre davídica o arónica, significaba eso, tenía que ser entregada al templo y el templo tenía que decidir, niña núbil y Herodes. Para eso te conté toda la historia. ¿A qué le gustaba a Herodes? La niña núbil. Niña núbil, purísima, virginísima, todos los atributos. Y viejo con ganas de, niña purísima. ¿Qué hace el Sanedrín? Sale a protegerla inmediatamente. Y buscan un custodio, un tutor. ¿Quién quería tener de custodia a la niña núbil que el viejo Herodes iba a estar con las garras afiladas tratando de sacárselo de encima para la niña codiciada, la niña bonita del pueblo? Sueltan la paloma, lo que por levirato correspondía. Sueltan la paloma y donde se pose la paloma, ese es el agraciado por la gracia divina. Imagínate el pobre viejo de 90 años cuando se vio venir la paloma encima. Pidió por favor, esto no es broma, pidió por favor, rogó, pidió consideración a Zacarías, el Simón Zacarías, el sumo sacerdote de ese momento, Simón Zacarías, le pidió por favor que no le dé el regalito de tener que llevarse la nena a casa a cuidarla, que él ya no tenía salud, que él se podía morir en la bañadera, que él podía pasar cualquier cosa. Simón Zacarías le respondió con una frase muy del levirato: Dios o afuera. Es decir, o sigues el designio de Dios o te echamos de lo... No, tampoco para tanto. Tampoco a punto de morir, el viejo le quedaba poco tiempo, no iba a perder ahí toda la honra de su vida. Entonces, como dice la Biblia, insuflado por el Espíritu Santo, ya ves cómo lo insufló, aceptó llevarse a la nenita a casa, ¿no? Poneos de pie, porque estamos hablando de la sangre más pura de Israel. María no era broma. Por algo la Biblia la exalta tanto. María no era broma. La historia es cómica, para nosotros nos resulta cómico. No es broma, no es una broma María. ¿Por qué? María concentraba en sí misma. Escucha, dijimos, tenía que haber un sacerdote arónico que unja al sacerdote davídico. ¿Vamos bien? María tenía, escúchame bien, sangre siria, fenicia, hitita y hebrea. Hebrea, obviamente. Sí, como nosotros, igual. Pero en aquel entonces, la unión de eso era la unión de las diferentes tribus de Israel. ¿Y qué significaba hitita, siria, fenicia, hebrea? Sangre davídica y sangre arónica en un mismo cuerpo. ¿Qué significa la palabra ángel? No es un ser alado que viene del cielo. ¿Sabes lo que significa la palabra ángel? Ay, madre, que nos jodan ahora. Mensajero. Nada más. Alguien que traía el mensaje de una comunidad a otra era un ángel. Un ángel. Por eso la leyenda de las alas. Porque iba de un lado a otro. Uno de los celotes iba a venir trayendo el mensaje de los celotes. Pero era por encima de los celotes comunes. No era un ángel. Arcángel, como lo enseña bien el coro, porque esto viene del coro, de lo que llaman el coro persa, esto de los persas. Y en los coros, que es la unión de todos los seres celestiales, tiene jerarquías, ángeles, arcángeles, y acá empieza a funcionar dos jerarquías más. Yo quiero aclarar que la Mishnah prohíbe, escúchame bien, la Mishnah, la ley hebrea, prohíbe que dioses copulen con humanos. ¿Por qué? Porque acá estaba la historia de los súcubos y los íncubos. A ver, para decirlo rápido. Cuando empezó en la antigüedad a funcionar la idea de Dios, para los hebreos había un problema. Muchas veces una mujer quedaba embarazada y fue Dios. ¿Por qué? Porque de la mismísima Eva, cuando le nació Caín, ¿cuál fue la frase que dijo Eva? He alcanzado de Yahvé un varón. He alcanzado de Yahvé un varón, es la frase con la que Eva... Cuando las mujeres de pronto quedaban embarazadas por algún motivo no muy claro, he alcanzado de Yahvé un varón. Si Eva podía, ¿por qué yo no? Esto, como te lo estoy contando, funcionaba. Entonces, hubo que crear la figura del súcubo, del íncubo y la súcuba, que eran los violadores espirituales. Si tuviéramos tiempo te cuento la historia de los íncubos. 5 penes tenían, porque a veces nacían de orgías y 5 mujeres habían quedado embarazadas. Era el íncubo con 5 penes. La cuestión es que había habido que crear leyes que prohibían en la Mishnah
O sea, si tú habías sido copulada por alguien que no era humano, ese era un demonio, listo, te sacaron el argumento para el resto de tu vida. ¿Entendieron? Si tú decías que te había copulado alguien que no era humano, era un demonio. A eso es a lo cual se oponía la Mishnah. Por lo tanto, por ley mishnaica, a María jamás la podía haber fecundado un ángel etéreo, un ser etéreo. Empecemos por entender que la idea de que a María la fecundó un ser etéreo no es judía, es cristiana. De hecho, hasta el siglo IV no encontrás un solo libro en la historia de la humanidad que se le ocurra que María era virgen cuando parió a Cristo. Es una leyenda del siglo IV. Y en la Biblia misma, Jesús jamás lo dice. Jesús jamás lo dice. María jamás lo dice. Ahora te voy a decir lo que dice. José no lo dice. José de Arimatea, amigote de todos ellos, no lo dice. Pilato en el juicio no lo ubica. Y el juicio hubiera sido suficiente para que los judíos condenen a Jesús si el pecado era que había sido fecundado por un ser celestial. Porque si era celestial era demoníaco. El arcángel Geberael. Geberael. Esto es lo que nosotros traducimos como arcángel Gabriel. Arcángel Geberael. Él, antes les dije qué significaba, ¿lo recuerdan? Dios. Quiere decir que están ahí, muy bien. Geberael. Era algo de Dios. ¿Qué significa Gebera? Héroe de Dios. ¿Y a quiénes consideraban los héroes? Los celotes eran considerados los héroes de Dios, que eran los celosos de Dios, que nos iban a llevar a tener otra vez a nosotros con Yahvé, y al Mesías iba a venir gracias a estos héroes. Un Geberael fecundó a María. Un héroe de Dios fecundó a María, que no era un héroe cualquiera, tenía cargo, arcángel. Flavio Josefo, Antigüedades Judaicas, el 20:5-2, dice: en tiempo de Tiberio, cuando hubo hambruna, apresaron a los hijos de... al que llamaban el héroe, que había incitado al pueblo a rebelarse cuando el censo de Quirino. Más tarde te hablo de los censos. Estos hijos se llamaban Jacobo y Simón. Lucas 2:7, ¿qué dice Lucas 2:7? De la misma María. Y dio a luz un primogénito, no un unigénito. Si es un primogénito, porque tuvo más. Si no, ¿por qué me dice el primogénito? ¡Listo! Un solo dato alcanzaría, te estoy citando un montón, pero un solo dato alcanzaría para entender que habían hermanos. Si de casualidad alguno de esos hermanos se llamaba Jacobo y Simón, y el hijo del héroe de Dios tenía dos hijos, Jacobo y Simón, ya ahí empiezan a encastrar las fichas entre sí. Mateo 13:55, ¿no es este el hijo de María? ¿Y sus hermanos no son Santiago, José, Simón y Judas? Santiago, José, Simón y Judas. Santiago, José, uno de los dos, bingo. ¿Cómo se llamaban los hijos de Los hijos de Geberael, Jacobo y Simón. Biblia. ¿No les interesa eso? Es un trabajo espectacular. Biblia, 13:55 de Mateo. También lo tenés en Marcos 6:3 y también lo tenés en Hechos 1:14. ¿Qué? ¿No es este el que tiene como hermanos a Santiago, José, Simón y Judas? Sus hermanos no viven con nosotros. Jacobo y Simón eran los hijos de del Geberael, del arcángel. Y acá ya tenemos, de esos uno coincide. Santiago, dijimos, y Simón. Simón y Simón está en los dos lados. Me falta Jacobo. Si no fuera que Santiago es otro nombre para nombrar. Por suerte esto en España me lo entienden. Cuando yo en Argentina digo eso, se lo tengo que demostrar y tengo que ir a Julio Africano, que es otro historiador. Porque acá todo el mundo sabe que el camino jacobeo es desde Santiago. Entonces es facilísimo acá entenderlo. Hay tres nombres intercambiables que es la misma persona en la Biblia: Jaime, Jacobo y Simón. Listo. Los Hechos de los Apóstoles dicen que en 1:14 dicen que, y en los Corintios, después en la carta a los Corintios, dicen que
2 hermanos del Señor, llamados Simón y Jacob, fueron apresados. Pará, ya son demasiadas. No son las únicas, pero los hechos dicen que 2 hermanos en una revuelta del 6 después de Cristo fueron apresados. Se llamaban Simón y Jacob. 2 hijos del arcángel Gabriel fueron apresados. Cristo tenía 2 hermanos que fueron apresados. Ese era un celote, tenía semilla davídica. Cristo necesitaba ser fecundado por un celote. Todo empieza a mostrar que es mucho más difícil no verlos relacionados que verlos relacionados. ¿Seguimos? Sí. Seguimos. Les leo otra vez el de recién, vale la pena. Antigüedades Judaicas 25:2. En tiempos de Tiberio, cuando hubo hambruna, apresaron a los hijos de Judas de Galileo o Judas de Gamala. Judas de Galileo, Judas el Galileo o Judas de Gamala. ¿Ven que no son nombres que se conozcan mucho? Judas el Galileo o Judas de Gamala, el nombre. El héroe era conocido como el héroe, que había incitado al pueblo a rebelarse cuando el censo de Quirino en Judea, de eso te hablo más tarde. Estos hijos se llamaban Jacobo y Simón. El procurador de Judea en ese momento, Alejandro era, ordenó crucificarlos. La Biblia dice que los hermanos del Señor murieron en la cruz. Jacobo, nombre hebreo que es Santiago, y Simón, nombre hebreo que es Pedro, y sigue. Aclara Flavio Josefo para los que no saben eso. Segunda cita de Flavio Josefo. Había un tal Judas bar Ezequías. ¿Pero quién es? Judas de Galilea, Judas de Gamala, Judas bar Ezequías. Aquel temible cabecilla de Gamala. Gamala era un lugar. Entonces decir Judas de Gamala no se contradice con decir Judas bar Ezequías. Bar, ¿qué significa? Celona, no. Bar, ¿qué significa? Hijo. En la Biblia todo lo que es bar es hijo de algo. Judas bar Ezequías no se contradice con Judas de Gamala ni con Judas, bueno, ya vamos a ver los otros nombres, de Galilea. Gamala estaba en Galilea. Y Judas bar Ezequías es otro modo de nombrar a la misma persona. Judas, el hijo de Ezequías. ¿Se entiende? Sí. ¿Quién era Judas de Gamala? Judas de Gamala era el fundador de los celotes. O sea, hiperestirpe davídica tenía que tener. El fundador, era un arcángel, no un ángel, que había quedado en la historia por hacer algo heroico. Gederael. ¿Qué hizo? Acuñó monedas sin la imagen del emperador. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque el gran problema, el mayor problema era que los judíos tenían prohibido tener imágenes que no fueran las imágenes permitidas, el candelero de las 7 velas y no muchas más. Los romanos tenían imágenes monedas con la imagen del César. Entonces los judíos habían pedido, permítannos acuñar monedas para nosotros que no sean con la imagen de... Porque llevar estas monedas en el bolsillo nos contraviene a la Mishnah. Mira, si Pilato te iba a mandar a acuñar moneda, gastar lo que significa eso, no. Judas de Gamala es el que manda a acuñar monedas sin la imagen del César. Y esas monedas sin la imagen del César fueron causa de una revolución sangrienta en el 6 después de Cristo, en la que muere Judas de Gamala. Todavía no te digo cuántos años tenía Cristo, porque no te dije en qué año nació Cristo. Vos vas a enterarte de eso, y qué día nació, de qué año. Pero por lo pronto Cristo era chiquitito. Entendé que si fue en el 6 después de Cristo no podía ser un tipo grande. En esa revolución muere Judas de Gamala como un gran héroe. Y junto con Judas de Gamala van a morir hermanos de Jesús. Porque efectivamente ya habían acuñado, pero porque a su vez ocurre que al morir la Virgen tenía derecho, ya terminemos la Virgen. María tenía derecho de casarse otra vez porque se había muerto el esposo. El esposo que el Sanedrín había reconocido como, no olviden que al final de cuentas el Sanedrín le puso que era con ese. Entonces tenía derecho, y se casa con un Zebedeo, de ahí que tiene medios hermanos. ¿Entienden? Pero era lógico, ella tenía 20 años nada más. Lo raro hubiera sido que no lo hiciera. Tenía medios hermanos, por eso en la Biblia aparecen los Zebedeo a cada rato, y los Zebedeos son los medios hermanos de Jesús. Ya se va armando toda la historia. Mateos 16:17, Mateos 10:2, Mateo
10:2, Marcos 1:16, Marcos 3:16, Lucas 5:10, Juan 6:68 y 21:2, te los estoy diciendo todos. Te acabo de nombrar todos los lugares donde a Pedro lo nombran en la Biblia. ¿Y sabes cómo lo nombran a Pedro? Simón. Simón, al que dice que Cristo le pone el nombre piedra, Pedro, Petras. Algunos evangelios dicen que ya se llamaba Pedro desde antes, y en otros dicen que él le puso el nombre. La llave está ahí, la clave de toda la historia, porque al mismo personaje le cambian el nombre y lo llaman Simón Pedro, y por igual, por eso te estoy dando todos los datos, es muy importante que entiendas, porque es el punto de argumentación fuerte, Mateo 10:2, Marcos 1:16, Marcos 3:16, Lucas 5:10, Juan 6:68 y Juan 21:2. Todos los nombres que le ponen ahí son continuamente variantes entre Simón Pedro, Simón, Pedro, Simón Celote y Simón Cefas. Esta mañana les dije que esa palabra iba a ser muy importante. Cefas es la traducción de celote, pero al griego, celoso en griego. Celote es en hebreo, celoso de la ley. ¿Vamos bien? ¿Y qué cuenta? Que Cristo le pone el nombre piedra, Pedro, y hay que entender que los hebreos cuando ponen un sobrenombre es por características de la persona. No te llaman Pepe porque te llame José, sino que tienes que tener alguna característica para que te pongan un sobrenombre. Que lo llame Roca dice que su constitución era la del Simón Celote, que nombra a algunos de los que recién te ubiqué. Sucede lo mismo que te voy a decir ahora con los siguientes personajes. Con Simón, con Andrés. Andrés estaba entre la lista. Santiago, Simón, Judas y Andrés. Andrés es otro de los que aparece en la Biblia bajo obediencia automática a Jesús. Pedro es el otro. El otro es Jacobo, que es Simón. Y el otro es Judas. ¿Qué quiere decir bajo obediencia automática? Cuenta la Biblia que, caminando junto al mar de Galilea, vio dos hermanos. Escucha. Simón, que se llama Pedro, y Andrés, su hermano. ¿Entiendes que sería ridículo que te aclare otra vez su hermano si el primer su hermano, sus hermanos, estaba remitido a eso? Está diciendo que esos dos eran hermanos de Cristo y que uno era hermano del otro, confirmación plena de lo que vimos esta mañana de que ahí hay hermanos. Por eso tienen obediencia automática. Cristo les dice, bueno, Andrés pasa lo mismo que con Rocky. Andrés no es un nombre, Andrés es un sobrenombre, un apelativo, significa andro, masculino. Andro, hombre, es como decir el macho. Entonces tenía atrás un Rocky, un macho, estaba rodeado de celotes. Los hermanos de Jesús seguían la misma instrucción que el padre, Judas de Gamala. ¿Está claro? Y no le gustaba ni medio que Jesús se apoyara en otra cosa que no fuera en el hecho de que él era un celote davídico y arónico. La unción me la ganaba yo, con toda esa instrucción. Pero yo tenía el honor de darle el honor a alguien. Ahora pueden entender qué terrible. Idi Yemama, madre judía, a ver si me explico. Madre judía y primogénito. ¿Y qué primogénito? Y ese primogénito les da la espalda a la familia y dice, la unción me la va a dar la mejor de mis discípulas. ¿Ni discípulo varón? Ni discípulo varón ni familiar, sino mujer y discípula. Por lo menos discípula, o algo más. Veré. Otro bloque. Dejamos ahí con el aceitito cayendo, congelamos la escena, vamos al otro bloque. Hay un terrible tema en la Biblia, tan terrible que se conecta con lo que esta mañana decíamos de entrada, el celibato de la iglesia. Es absolutamente impensable por ley de la Mishnah, Deuteronomio, por los capítulos 40 y pico, después te digo exactamente, es absolutamente imposible que un rabí sea solterito y sin apuros. ¿El rabí era casado o no era rabí? ¿Pero Cristo no era rabí? Claro que era rabí. Entonces no era casado, pero más bien que sí. Un rabí soltero era algo así como un papa casado.
Algo que hubiera llamado tanto la atención que en todos lados lo hubieran consignado. Si tú escribes la biografía de Juan Pablo II, si lees la biografía de cualquier papa, en ninguno aclaran era soltero. Es evidente, si era papa era soltero. Del mismo modo, cuando se habla de un rabí, nadie aclara era casado, porque si era rabí tenía que ser casado. En ningún lugar defiende el celibato, en ningún lugar se muestra como célibe y a cada rato se muestra en algo raro con una muchacha. Casualmente hay una boda en los evangelios y oh sorpresa, escúchame bien. Y oh sorpresa, escúchame bien, es por donde empieza el relato Juan inmediatamente después del bautismo y donde se le atribuye el primer milagro público. Después voy a explicar los milagros. Si hoy tienen tiempo, 10, 11 de la noche, llegamos hoy. Donde vamos a ver los milagros públicos. El primer milagro que se le atribuye en la Biblia es en la boda de Caná, lo cual quiere decir que era un hecho extraordinariamente importante para él. No era una cosa menor, tanto que le hicieron figurar ahí su primer milagro. María, la madre, le dice al hijo, che, mándate un milagro, se les acabó el vino. Primero, que el tipo use sus poderes para hacer vino en una fiesta. Que la madre, el nene decía el versito, así nos divertimos, toca piano, ¿vale? Hacete un milagro. Y que él se ponga a hacer un milagro en una fiesta y que además todos la obedezcan. Los sirvientes, todo. Es todo muy raro. Más raro aún cuando al final, yo no te voy a contar ahora el milagro, te lo voy a contar cuando después expliquemos los milagros, más raro aún cuando al final encima dicen que el maestre Sala llamó al novio para felicitarlo por la calidad del vino, y el que respondió fue el pibe. Entonces el novio era Jesús, Cuadro fundamental con el que Da Vinci devela toda la historia de Cristo junto con la última cena. Porque en las bodas de Caná, Da Vinci, ¿dónde pinta a Jesús y a una mujer al lado? En el centro de la mesa. Los pinta en el lugar donde se sentaban el novio y la novia. Nos faltaba una boda, tenemos una boda. Y una boda fundamental, donde se manda el primer milagro, donde aparece la madre, donde se comportan como anfitriones y donde queda nombrado como el novio. Tiene 4 patas, ladra, tiene cola, tal vez es perro, ¿viste? Todo va cuajando. Ahora bien, nos falta la candidata. Tenemos una boda, tenemos un rabí, tenemos un muchacho buen partido, como se dice, codiciado. Tenemos que tener una candidata interesante. ¿Hay alguna candidata en la Biblia? Sí, hay 2. Hay 2, no hay una. ¿O habrá una? No sé. María de Betania y María Magdalena son las 2 candidatas que andan siempre cerquita de Jesús y que no se entiende cómo pueden estar tan cerca y hacer las cosas que hacen si no fuera por una relación de parentesco marital. ¿Cuál era la esposa de Cristo? ¿María Betania o Magdalena? Resulta que María de Betania como lugar no existe. María de Betania como lugar no existe. La provincia de Betania es como Nazaret, se inventó mucho tiempo después. Quiere decir que había una María que en realidad no existía, que es María de Betania, en la que tratan de esconder a otra María. Pero en esa escena, y ahora te voy a decir exactamente, en Juan, capítulo 11, si no me acuerdo mal, directamente Juan nombra que la que ungió con aceite al maestro fue María de Betania. Con lo cual queda claro que María Magdalena y María de Betania eran la misma persona. Más adelante nos preguntaremos, ¿y no habrá habido un hijito de Jesús? ¡Hereje! Los curas son célibes porque Cristo era soltero. Ahí empieza la historia. Si Jesús tenía hijos, no tiene sentido el celibato de la iglesia, o están encubriendo algo tremendo. El testamento de San Juan dice el nombre en clave de verdadero nombre de María Magdalena. María Magdalena no era un nombre, el verdadero nombre era Mariane, con doble N, y esto es importantísimo, porque la que hasta hoy es la encontrada como la tumba más posible de Jesús, de esto vamos a hablar mañana si hay tiempo, dice que al lado tiene un cofre con unos restos que se llaman Mariane, y se enterraban juntos, esposa y marido. ¿Está claro? Hay lugares en la Biblia explícitamente escritos para cubrir el tema de que existía una relación directa entre Cristo y Magdalena. ¿Por qué? Por motivos que van a entender cuando entiendan que es el grial. Era necesario cubrir a Magdalena, por eso tratarla de pecadora alejaba la posibilidad de que se pensara que ella era la esposa, confundirla y hacerle un personaje desdoblado, María Magdalena, María de Betania. ¿Vamos bien? Sí. Vamos al capítulo grial.
Grial aparece en la Última Cena, representado como que un continente y un contenido al mismo tiempo, una copa que contiene adentro sangre sagrada. Ese grial, esa copa que contiene la sangre sagrada, promete un poder supremo. Dice que quien la obtenga será rey de reyes, que da un poder sobre la muerte y que contiene un secreto sagrado. ¿En qué lugar continente y contenido son al mismo tiempo ubicados como sangre y cuerpo? La copa es el cuerpo, el grial es la copa, que es el cuerpo, y el grial es el contenido, que es la sangre. ¿Dónde hay algo que al mismo tiempo el continente y el contenido se encuentran alrededor de la sangre? Sangre, cuerpo humano. ¿De qué sangre hablamos? De la sangre real, sangrial. Sangreal es el apócope que se pronuncia grial. Grial es una palabra clave que significa sangrial, escrito todo junto, sangre real. El grial es el Hijo de Cristo. Por eso hay que protegerlo y contiene un secreto. Le gana a la muerte porque efectivamente pasa a la generación siguiente y el que lo tenga será rey de reyes. ¿Por qué? Porque ahí empieza la historia post-cruz. Acabamos de develar una de las cuestiones centrales. El grial pasa a ser el gran secreto al que todas las órdenes cristianas tratan de mantener protegido, porque había que protegerlo para que no lo mataran, porque si lo mataban siempre iba a haber un rey por encima de todos los reyes. ¿Qué pasaría si la historia continuó y por algún motivo que tiene que ver con Constantino y con un gran fraude que se produjo, Constantino quedó engañado, Constantino jamás se hizo cristiano, la madre de Constantino era la que era cristiana, y la madre de Constantino es la que arregla que en medio de una ceremonia le encajen a Constantino a la cruz para que figure que él era cristiano. A partir de ahí las tierras que había conquistado Constantino, ¿a dónde pasaron? A la iglesia, la romana, que es la que hizo la... De todas las iglesias incipientes, cualquiera podía haber sido la que sea la oficial. ¿Por qué es la romana? Por la ceremonia de Constantino, que nunca existió. Lo que sí está claro es que, pensá, por algún motivo que tiene que ver con Constantino, la iglesia existe. ¿Y la iglesia qué tiene? Un papa. Un papa que dice que es el que guarda el trono para cuando venga Cristo. ¿Qué es la venida de Cristo? Entendiendo la otra historia paralela, empieza a ser muy claro. Si hay un hijo de 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 un hijo, en algún lugar está el Hijo de Cristo, escondido y guardado, y ese lugar llega hasta nuestros días. El último que se conoce es al que casualmente Charles de Gaulle, cuando tiene que encargar la resistencia, le encarga a él. El jefe del priorato de Sion, que es el lugar donde están guardadas las actas, donde se demuestra la ascendencia, digo bien, que llega hasta los tiempos bíblicos de Abraham, de que esa es el linaje de este tipo que actualmente el último conocido se llama, un nombre en clave, que es Pedro, el de la planta ardiente, Pierre Plantard. Pedro, el de la planta ardiente. Es el nombre, entienden que es un nombre en clave. Pierre Plantard es el personaje al que Charles de Gaulle le encarga la resistencia cuando necesita una ayuda extra. Quiero que entiendan, es un hombre con un poder extraordinario, pero está en las tinieblas. Es un inepto total. Quiero que no tengan expectativa al respecto, porque las profecías no van para ahí. Las profecías son clarísimas una vez que tenés las claves. Y dicen que, sigamos, te podemos entender todos juntos. Te estoy contando distintas fichas, después las juntamos y ya está. Después vemos las claves iniciáticas, los 11 pasos, el otro personaje que me falta, del que se arma que la enseñanza de Cristo haya sobrevivido, y ya está. ¿Qué pasa si la iglesia que le está cuidando el trono al que se supone que es el verdadero y legítimo, no ilegítimo, verdadero y legítimo ocupante del trono de la iglesia, qué pasaría el día que la iglesia tenga que vérselas con que en realidad existe este concepto que se llama el sedevacantismo en iglesia? Aparece el nombre de un
de una escuela hindú, sedevacantismo significa sede vacante. Esto es lo que propugna Lefebvre históricamente, que el verdadero trono de la Iglesia no lo ocupa el Papa, sino que ese es un fraude y que está vacante, por eso se llama sedevacantismo. No quiero ser confuso y no quiero ir demasiado rápido. El sedevacantismo es un movimiento dentro de la Iglesia con un poder tan grande que hace lo que quiere y le dice lo que quiere al Papa, pero nunca lo tocan, como demostró Lefebvre. ¿Qué significa esto? Conocen algo que la Iglesia la tiene absolutamente preocupada desde siempre. Conocen que conocen la descendencia de Cristo y conocen que si este descendiente se diera a conocer, dos cosas sucederían. Una ya sucedió. Las profecías lo decían. Sería el rey de reyes. Para eso, ¿qué se necesitaba? No por nada este curso se da en Europa por segunda vez. Una vez en América, una vez en Europa. Se necesitaba unificar los reinados para que él quede por encima. ¿Cómo se llama unificar los reinados? Estados Unidos de Europa. Los Estados Unidos de Europa eran imprescindibles a nivel de la profecía para que cuando se dé a conocer el descendiente de Cristo aparezca como el rey al que todos unificados se someten, rey de reyes, como lo pedía la profecía. ¿Vamos bien? Pero ahora pensemos en la otra escena. Claro, acá ya la cuestión es muy, ya son tiempos contemporáneos, son muchas cosas juntas, no es la historia de una familia simplemente. ¿Qué pasaría con la Iglesia si ese aparece y dijera, hace 2000 años los están engañando? Y yo, que soy el descendiente de Cristo, se los puedo demostrar de manera directa. Eso es un fraude y se llama la Iglesia. Y el Papa fue la cabeza del engaño durante 2000 años. ¿Qué pasaría? Que se cumplen todas las profecías juntas. Se cae la última de los pilares, de los 4 muñequitos de la roca Hopi, el que se sostiene siempre, porque los otros 3 van pasando, el que se sostiene siempre, como digo en la novela, pasaría lo que pasaría, pasarían muchas cosas. Pasaría lo que pasaría, pasarían muchas cosas.